Nadie llega a la tierra prometida sin pasar antes por el desierto. Nadie llega a la tierra prometida sin pasar antes por el desierto. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hablar de la historia de Abderramán I al-Dajjal, el príncipe errante, el príncipe del desierto, el primer emir independiente de Al-Ándalus, el que empezó a construir nuestra mezquita de Córdoba. Fijaros, érase una vez allá por el año 730 en la ciudad de Damasco. Nacía en la familia de los omeyas el príncipe Abderramán, Fijaros, los omeyas era la dinastía, ¿no?, que había estado gobernando el Islam, ¿no?, pues desde sus comienzos, ¿no? Pero en el año 750, ¿no?, cuando Abderramán tenía ya 20 años, ¿no?, pues se tachó a los omeyas de hedonistas, ¿no?, de que les gustaba mucho el placer, ¿no? Se les tachó y se les acusó de que conquistaban tierras, ¿no?, la arabizaban pero no la islamizaban, ¿no? Entonces empezó a fraguarse un golpe de estado para derrocarlos y sacarlos del poder, ¿no? Y finalmente, en el año 750 se dio un golpe de estado. Los abbasíes, que era otra tribu árabe, ¿no?, dieron un golpe de estado y acabaron con todos los omeyas, ¿no? ¿no? Y lo único que se salvaron fue el príncipe Abderramán, que es el protagonista de esta historia, ¿no?, y su hermano Yahya. El príncipe Abderramán y su hermanito Yahya, ¿no?, huyeron de Damasco, llegaron hasta el río Éufrates, lo cruzaron, ¿no?, o lo cruzó Abderramán, ¿no?, pero su hermano Yahya no, su hermano Yahya al final fue capturado, ¿no?, y fue eliminado también, ¿no? Abderramán, el príncipe Abderramán, ¿no?, con todo el dolor de su corazón y con tan solo 20 años, no tuvo que proseguir su vida, ¿no? Se refugió en Palestina, ¿no?, y después pasó a África, y allí en África el príncipe Abderramán se refugió con los bereberes. Fijaros, la madre de Abderramán era bereber, ¿no? Su padre era un árabe de la familia de los omeyas, ¿no?, pero su madre era bereber, ¿no? Entonces por eso encontró en el norte de África, ¿no?, refugio con los bereberes, ¿no? Entonces aquí comienza la historia y la aventura del príncipe Abderramán, una historia que es de cine, que es para llevarla al cine. Fijaros, desde que el príncipe Abderramán sale por patas de Damasco hasta que llega a Ceuta y llega a la tierra prometida de Al-Ándalus, pasaron nada más y nada menos que 5 años. Qué rápido se dice 5 años, pero durante 5 años el príncipe Abderramán estuvo peregrinando por el desierto del norte de África. Fijaros, Abderramán pasaría hambre, sed, frío. En el desierto también se pasa frío de noche, pasaría calor. El príncipe Abderramán echaría de menos a su familia, que había sido asesinada. El príncipe Abderramán seguramente se le pasaría por la cabeza rendirse y decir: mira, yo me quedo aquí con la familia de mi mae, comienzo una nueva vida y paso de reconquistar mi reino y paso de todo, ¿no? Seguramente a Abderramán se le pasó eso por la cabeza, pero no. Él siempre tuvo la mirada en la tierra prometida, en Al-Ándalus. Fijaros, dicen que Abderramán era rubio, con los ojos azules, que era tuerto de un ojo, pero él siempre tuvo, a pesar de ser tuerto, siempre tuvo la visión clara, siempre tuvo la mirada en la tierra prometida, siempre tuvo la mirada en la meta, siempre tuvo la mirada en Al-Ándalus, en reconquistar su reino, y no se rindió, siguió su peregrinaje por todo el norte de África. Finalmente, en el año 755 llegó a Ceuta, y en Ceuta se puso en contacto con los partidarios de los antiguos omeyas, de su familia, ¿no? Y se puso en contacto también con los bereberes de Al-Ándalus, ¿no? Y tanto los bereberes que había en Al-Ándalus como los partidarios árabes de los omeyas, ¿no?, pues al final llegaron al acuerdo, ¿no?, de que era buena idea, ¿no?, proclamar al príncipe Abderramán de los omeyas como emir de Al-Ándalus, ¿no? Pero esto no iba a ser fácil, ¿no? Entonces Abderramán, el príncipe Abderramán, cruza Ceuta, cruza nuestro mar Mediterráneo y desembarca en una playa de Almuñécar, ¿no? Poco tiempo después, ¿no?, es declarado emir en la ciudad de Archidona. El príncipe Abderramán empieza a armarse, empieza a construir un ejército.
El príncipe Abderramán entra en Sevilla y los sevillanos andalusíes le rinden pleitesía, ¿no? Le rinden pleitesía. Abderramán sigue armándose, sigue construyendo su ejército, ¿no? Y ahora se dirige a Córdoba a reconquistar su reino. Ahora se dirige a Córdoba a hacer posesión de su tierra prometida. Pero esto no iba a ser fácil. En Córdoba gobernaba el emir Yusuf. El emir Yusuf era un príncipe que había sido puesto por los abasíes. Y Yusuf no iba a dejar tan fácilmente, ¿no?, pues su emirato, el principado de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, un mes de mayo del año 756, se encuentran a orillas del río Guadalquivir, en Córdoba, las dos fuerzas. El ejército de Yusuf y el humilde ejército del príncipe Abderramán, ¿no? Por fin se encuentran las dos fuerzas. Fijaros, el ejército del príncipe Abderramán era un ejército muy humilde, muy pobre. Fijaros si era pobre, ¿no? Que dicen que solo había un caballo blanco, ¿no?, que lo llevaba el príncipe Abderramán. Y fijaros si era pobre el ejército del príncipe Abderramán, que no tenían ni bandera. Y por lo tanto, el príncipe Abderramán improvisó con una lanza y su turbante una bandera verde que junto al color blanco de aquel caballo que él cabalgaba se convertiría siglos después en la bandera blanca y verde de nuestra Andalucía, ¿no? Entonces, aquellas dos fuerzas se encontraron a orillas del río Guadalquivir en Córdoba y finalmente ganó nuestro príncipe Abderramán. El príncipe Abderramán entró en Córdoba, tomó posesión de los alcázares y en el mes de agosto se proclamó emir o príncipe independiente de Al-Ándalus en la mezquita mayor de Córdoba, en nuestra mezquita, ¿no? El príncipe Abderramán, ¿no?, reinó en Al-Ándalus durante 30 años, ¿no?, y su dinastía perduró durante 3 siglos, ¿no?, desde el año 756 hasta el 1031, ¿no?, que se disolvió el califato de Córdoba en reinos de taifas, ¿no? ¿Qué hizo Abderramán primero por nosotros? Pues fue el que empezó a construir la mezquita de Córdoba. Combatió a Carlomagno en el norte de la península ibérica. Dicen que Abderramán primero fue el que introdujo las primeras palmeras en la península ibérica o en Al-Ándalus, ¿no? De hecho hay una estatua en Armuñecas, ¿no?, Abderramán primero, ¿no?, y en ella hay una poesía, ¿no?, en la que Abderramán le habla a una palmera y dice: oh palmera, tú eres extranjera como yo, ¿no? Entonces esta es la historia de Abderramán I al-Dahil, el inmigrado, ¿no? Esta es nuestra historia, la historia de España, la historia de Andalucía, la historia universal, ¿no?, porque la historia de Al-Ándalus, ¿no?, pues cambió la historia del mundo, ¿no? Pero también os quería contar esta historia, ¿no?, pues para que recordáis, ¿no?, de que nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto, como le pasó al príncipe Abderramán. Ya os he contado que durante 5 años él estuvo pasando frío, hambre, calor, echando de menos a su familia, pero no se rindió. Siempre tuvo la mirada puesta en la tierra prometida, en Al-Ándalus, y no se rindió, ¿no? Y me gustaría, ¿no?, que la historia de Abderramán, del príncipe Abderramán I al-Dahil, pues os sirva para recordaros eso, que nadie llega a la tierra prometida sin pasar antes por el desierto, por pruebas, por dificultades. No sé cuál sea tu tierra prometida. La tierra prometida de Abderramán era Al-Ándalus. Tu tierra prometida quizás sea tu mujer que quiere reconquistarla, o tu marido. Tu tierra prometida quizás sea una oposición por la que estás luchando, un trabajo, un coche, una casa. No sé cuál sea tu sueño o tu tierra prometida, pero lo que te quiero recordar es que nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto, sin pasar por pruebas, sin pasar por dificultades. Quizás pierda amigos en el camino, como le pasó a Abderramán. Va a pasar dificultades, pero no te rindas. Recuerda, Abderramán, a pesar de ser tuerto, a pesar de no ver con un ojo, siempre tuvo la mirada fija en la meta, siempre tuvo la mirada fija en la tierra prometida, siempre tuvo la mirada en su reino, en Al-Ándalus. Esta es la historia de Abderramán I al-Dahil. Esta es la historia de Abderramán I el inmigrado, el príncipe errante, el príncipe del desierto, el primer emir independiente
de Al-Ándalus. Una historia que te he contado para recordarte que nadie llega a la tierra prometida sin pasar antes por el desierto.